Bueno, profes, aquí comenzaremos. Somos el grupo, hablaremos sobre los problemas y objetivos de los indicadores sobre los bancos mundiales. La que llegamos aquí a dar como comienzo sobre el desarrollo de áreas, sobre la ciencia de datos y cómo esto llega a tener ciertos análisis informativos entre las estadísticas relacionadas entre el desarrollo y sostenibilidad sobre el dominio sobre el hombre cero. Actualmente, los datos que se han llegado a convertir en una herramienta fundamental para comprender los problemas globales y que lleva a apoyar ciertas decisiones entre las maneras precisas y objetivas, es que esto llega a canalizar los datos posibles para identificar los patrones de tendencia y relaciones ante muchas veces las visibles visitas ante este proyecto. Siguiente diapositiva. Ya como este llega a tener un cambio objetivo entre el número 2 y la forma del 17 ODS, que llega a tener como una organización de las Naciones Unidas dentro de una agenda del 2030. Como muchos objetivos que llegan a tener propósito, que es ponerle fin al hambre o garantizar la seguridad alimenticia, es tener que mejorar ciertos momentos lo que serían los proyectos de búsqueda, lo que llega a demostrar la ciencia de datos y esto como llega a contribuir al estudio de los problemas. Ante esta, para futuras estrategias y el desarrollo mismo. Siguiente diapositiva. Ya. Y de aquí podemos confirmar muchas cosas entre lo que podría decirse entre los indicadores. Actualmente ya existen muchas desigualdades entre muchas relaciones sobre los accesos alimenticios o a la vez los mismos recursos, mientras que algunas regiones llegan a presentar altos niveles de producción y desarrollo. Esto también llega a continuar enfrentándose a posibles problemas como la extrema pobreza, desnutrición, inseguridad, los cambios tanto a la población como el clima y las crisis económicas. Es debido a que a muchas situaciones que llegan a surgir necesidades es analizar los datos estadísticos que llegan a permitir y comprender las mejores condiciones y sobre todo ante los países que son afectados. Teniendo como mejor comportamiento similares ante muchas otras técnicas similares a lo que serían los datos mismos, es tener mejor relaciones a los indicadores y más allá entre las técnicas de los análisis estadísticos de los patrones y agrupaciones entre los países. Aquí mi compañero continuará. Buenas noches, profesor. Yo le voy a hablar sobre valores nulos. Primero revisamos si existen valores nulos o datos faltantes en el dataset. Los valores nulos son espacios vacíos donde no existe una información de algún país o un indicador. Esto es importante porque los algoritmos de clustering no pueden trabajar correctamente con datos incompletos. Tenemos los que son duplicados. Después de eliminar los duplicados son registros repetidos que pueden alterar el análisis y generar resultados incorrectos. Dentro de este proyecto se eliminaron países repetidos usando el código único de cada país. Tenemos lo que es la imputación. Como algunos datos estaban incompletos, aplicamos la imputación. ¿Qué quiere decir esto? Es que consiste en reemplazar valores faltantes por otros valores estimados. En este caso utilizamos la mediana porque es menos sensible a valores extremos y ayuda a poder mantener un análisis más estable. Tenemos lo que es Standard Scalar. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos sirve para que todas las variables tengan una escala similar. Por ejemplo, en algunas variables teníamos valores muy grandes y otras muy pequeñas. Si no se normalizan, el modelo podría darle más importancia a variables que a otras. Lo que son los histogramas. Los histogramas aquí nosotros lo utilizamos para poder observar la distribución de los datos, en donde con ellos pudimos identificar cómo se comportan las variables y los datos que están concentrados, dispersos o si existen un valor atípicos. La correlación. Aquí la matriz de correlación es donde nos permite analizar la relación entre las variables. Con esto observamos que los indicadores tienen comportamientos similares o si algunas variables están relacionadas entre sí. Los backlog. Los backlog o diagramas de caja se utilizaron para detectar valores atípicos
y visualizar la dispersión de los datos. Esto también nos pudo ayudar a comparar cómo se comportan las variables dentro de un clúster generado. Todos estos pasos forman parte del procesamiento y análisis explorativo de datos. Gracias a esto podemos lograr preparar correctamente la información antes de aplicar los algoritmos de clustering y obtener mejores resultados precisos. Gracias. Buenas, yo le voy a hablar sobre los métodos que hemos aplicado aquí. Primero utilizamos el método CODO, que nos sirve para identificar el número adecuado de clusters. También usamos el Sinhoud Score, que es para evaluar también los separados estando en grupo. Luego aplicamos cuatro algoritmos, que el primero fue el de K-means, que agrupa varios países según la similitud entre variables. Después usamos el DBSCAM, que permite detectar varios países con comportamientos diferentes o alters. También aplicamos el GMM, que es un modelo probabilístico más flexible, y un clustering jerárquico, que agrupa países progresivamente según su similitud. Y también finalmente utilizamos un PCA, que también es para reducir la dimensidad y visualizar los clústeres en un gráfico o en más dimensiones, permitiendo observar, mejorar la separación entre los grupos de países. Con estos modelos podemos comparar resultados, analizar cuál ofrecía unas mejores agrupaciones más claras y interpretables para este proyecto. Ahí sigue mi compañera. Bien, también en esta parte del proyecto se presentan, como dijo el compañero, los modelos de clustering que fueron aplicados para agrupar los países según sus características relacionadas con el ODS de Ambrose. El primero, como dijo, fue el K-means. Este algoritmo, como para implementar, funciona agrupando los datos alrededor de los centroides y fue tomado como referencia inicial debido a que es rápido, fácil de implementar y permite generar clusters bastante claros. Sin embargo, K-means asume que los grupos tienen formas similares o esféricas. En el segundo algoritmo es BDSCAN y a diferencia de K-means es un modelo que trabaja basado en densidad. ¿Qué permite esto? Pues que detecta los países considerando sus modelos atópicos y, y sus diferentes resultados al resto, perdón. Una ventaja importante del BDSCAM que puede encontrar grupos de formas irregulares y no necesita definir directamente la cantidad de clusters desde el inicio. Y finalmente se aplica un clustering jerárquico. Este método permite construir, agrupar progresivamente entre países y visualizar las relaciones mediante dendrogramas y esto da una ventaja importante que facilita el análisis de datos. Por ejemplo, imaginemos que en varios países tienen alta dependencia agrícola y el porcentaje de empleo rural, los algoritmos pueden detectar automáticamente esas similitudes al agruparlos dentro de un mismo clúster. A continuación, mi compañero. Bueno, yo hablaré sobre los clusters de los países. Se agruparon los países utilizando técnicas de clustering basándonos en indicadores relacionados con el ODS. El objetivo fue identificar los patrones similares entre países para comprender mejor sus necesidades agrícolas y alimentarias. Los datos utilizados provienen del Banco Mundial entre el año 2020 y 2022. Los datos se utilizaron para considerar variables como agrícola como porcentaje del PIB, empleo agrícola, tierra agrícola e índice de producción alimentaria. A partir de este análisis, principalmente pudimos agrupar en tres grupos de closer, como países industrializados, que este grupo de países con baja dependencia agrícola, la mayoría tiene economías diversas, tecnología avanzada y mayor producción industrial y servicios. Las características principales son el bajo porcentaje de empleo agrícola, alta productividad alimentaria y mayor capacidad económica y tecnológica. Aunque producen alimentos de manera eficiente, su agrícola depende mucho en la innovación de maquinaria.
Los países agrícolas, este clúster se encuentra en países cuya economía depende en la gran medida de la agricultura. Sus características son alto porcentaje de empleo agrícola, mayor dependencia del sector y primario, vulnerabilidad frente a crisis climáticas y economía. Muchos de estos países enfrentan desafíos relacionados con la pobreza rural, perdón, baja productividad y acceso ilimitado a tecnología agrícola. En el mapa mundial nos permite visualizar cómo se distribuyen los clústeres en diferentes regiones. Se observa que los países industrializados se concentran principalmente en Europa, Norteamérica y algunas partes de Asia. Los países agrícolas se encuentran en África, América y ciertas regiones de Asia. Esta visualización ayuda a identificar regiones con mayor vulnerabilidad alimentaria y facilita la toma de decisiones para políticas públicas. Siguiente diapositiva. Bueno, en conclusión, el análisis de clustering nos permite calificar países según las características agrícolas y alimentarias, además de identificar diferentes importantes entre la economía industrializada y agrícola. Las técnicas de clustering ayudan a comprender patrones globales. El análisis puede servir como apoyo para diseñar estrategias relacionadas con el ODCM. Perdón, gracias.